Hablemos de Vicentín, el tema que hoy nos han impuesto los medios. El presidente dictó el decreto de necesidad y urgencia número 522 de este año. Dijeron de todos lados, los de siempre, es inconstitucional. Empecemos por decir algo concreto, claro y sencillo para que todos nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de Vicentín. El decreto de necesidad de urgencia número 522 del 2020 no expropia Vicentín. Los dueños de Vicentín, después del decreto número 522 del 2020, siguen siendo dueños de Vicentín. El presidente no tiene facultades para dictar ese decreto, dicen. Bueno, la ley de expropiaciones, ley 21.499, escucharemos por allá que algunos nos dirá, es una ley de Videla, como tantas otras leyes que hay en la República Argentina, que fueron convalidadas por la Corte Suprema por numerosos juristas y que nadie la ha tachado de inconstitucional, que la Corte Suprema ha ratificado su constitucionalidad desde el 77 a la fecha. Entonces, volvamos. ¿Se puede expropiar en nuestro país alguna propiedad, una empresa, algo? Bueno, vamos por partes. El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable. Y dice, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Entonces es inviolable, pero una expropiación por causa de utilidad pública haría que la propiedad sea un derecho no absoluto, sino un derecho relativo, que debe entenderse en un contexto determinado de sociedad, de país y de leyes y de ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿qué es la utilidad pública? Porque dice la expropiación por causa de utilidad pública, o sea, no cualquier expropiación. No es que se pueda andar por ahí expropiando. La utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común. Esta es una facultad política del Poder Ejecutivo. Vidal Campos la llamaba cuestiones políticas no judiciables. Lo que debe cuidar la justicia cuando hace el control de legalidad y constitucionalidad de una expropiación, ¿qué es? Entonces, es que no haya arbitrariedad, que no se trate de una medida irrazonable y no fundada. Entonces, volvamos al DNU de Alberto Fernández. El DNU 522, después de la intervención de la empresa Vicentín, la ley 21.499, que dije antes, que era la ley de expropiación, en su artículo 57 establece que cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa, podrá recurrirse a la ocupación temporánea. Bueno, pues bien, la intervención es una ocupación temporánea. Ahora, ¿quién puede recurrir a esa ocupación temporánea? El artículo 59 nos aclara de la ley 21.499 que la ocupación temporánea normal puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa. ¿Qué quiere decir la autoridad administrativa? La máxima autoridad administrativa del país es el presidente de la Nación. Entonces, el presidente de la Nación dictó un decreto de necesidad de urgencia, ley número 522 del 2020, en el que dispone la intervención de una empresa, porque después se la va a expropiar. Dentro del marco del artículo 17 de la Constitución Nacional y dentro de la ley 21.499 de expropiación. Pues bien, la Constitución, a partir del año 1994, ha incorporado a su texto diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que vía el artículo 75, inciso 22, fue incorporada, como ya dije, a la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Y acá nuevamente tenemos una limitación precisa al derecho de propiedad
que reconoce la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces dice, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Y dice que ninguna persona puede ser privada de su bien excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social. Acá incorpora las dos razones de las que hablábamos antes. Dice que sí, que tiene que haber una indemnización justa y que la ley establecerá la manera de cada país. Perfecto, entonces hasta aquí tenemos que el presidente ha actuado en un marco normativo correcto y que ha actuado conforme a derecho, que no fue una locura o una trasnochada del presidente o de sus asesores. Entonces, está previsto en la Constitución, hay una ley específica que lo reglamenta. Razones por las cuales había que expropiarlo. O se iba a mandar el proyecto de ley al Congreso. Repito, el DNU 522 del 2020 no expropia a la empresa Vicentín. Sigue siendo de la familia Nardelli y sus otros dueños. Entre las razones habla de la concentración del mercado agropecuario. Y lo hace en virtud la intervención de la soberanía alimentaria, que será después motivo de la expropiación. La soberanía alimentaria, me refiero primero a esta porque la considero importante y más difícil de entender por todos. ¿Qué es soberanía alimentaria? Bueno, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Eso quiere decir que son los alimentos que se consumen normalmente y con habitualidad en la región. Tienen que ser accesibles para el consumidor, tienen que ser producidos de forma sostenible y ecológica, obligación para el productor. Y la nación debe tener el derecho a decidir su propio sistema alimenticio y productivo y no someterlo a las reglas del mercado. Es decir, qué granos se venden, qué carnes se venden adentro, cuáles afuera. Hubo alguien que alguna vez nos dijo que el lomo solo tiene que ser exportado, que los argentinos no podemos comer lomo. Bueno, soberanía alimentaria es todo lo contrario. Soberanía alimentaria es decidir si primero exportamos y después comemos o primero comemos y después exportamos. Entonces, una de las razones tiene que ver con la soberanía alimentaria, es decir, que no haya concentración en el mercado. Esta concentración produce efectos nocivos para cualquier mercado interno. En primer lugar, porque fija precios abusivos. Los precios no los pone el productor, sino que los pone el comprador, por la posición dominante y la asimetría de poder que tiene en el mercado. Esta asimetría de poder es la que se quiere corregir con la intervención y expropiación de Vicentín. Entonces, la soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales que eliminen la opresión y la desigualdad entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos, clases sociales y generaciones. ¿Por qué hablo de la soberanía alimentaria? Porque el 75% de las exportaciones agrícolas son realizadas por 7 empresas transnacionales. En el caso de Vicentín y el puerto del Paraná, que es donde salen la mayoría de los granos de nuestro país, Vicentín, en su propia presentación, estima que representa aproximadamente el 9% del total de la oferta exportable de la República Argentina, que ese es su volumen agroexportador. Hablamos de soberanía alimentaria para limitar el proceso de concentración transnacional de la economía e intervenir en la fijación de precios para que estos no sean abusivos y que les sea rentable a los pequeños productores seguir produciendo en sus campos y no vendérselo a precio irrisorio a la patronal del campo. ¿Qué pasó con esta empresa? La empresa Vicentín, en febrero del 2020, de este año, hace poco nomás, se presentó en cesación de pagos. Es decir, dijo, yo no puedo pagar lo que les debo. No me alcanza la plata, soy insolvente, diríamos en la calle. La cesación de pago es un prerequisito esencial para la apertura del proceso judicial de concurso y quiebra según nuestra legislación. Es decir, que el juez que hoy dictó una medida cautelar reponiendo a los directores de Vicentín, después no hablaremos de ello, pero ese mismo juez estimó que Vicentín está en cesación de pagos. Ahora, ¿quiénes son los acreedores? ¿A quién le debe plata Vicentín? ¿Al Fondo Monetario? ¿Al Banco Mundial? No. Vicentín le debe a 1.895
personas físicas y jurídicas por compra de granos. Acá se incluyen mayormente cooperativas de producción agrícola y pequeños productores y medianos. 586 por bienes y servicios. Acá infinidad de cosas. A 37 entidades financieras, la mayoría pública. Y la mayor parte de la deuda con entidades financieras públicas fue contraída en el gobierno anterior. A 19 organismos fiscales y aduaneros, es decir, al Estado, provincial, nacional, municipal. Y a 98 accionistas propios. La deuda un poco más de origen dudoso. Ahora, también dice que le debe a 3 sociedades vinculadas. Y acá vamos a la denuncia después que hizo la unidad de investigación financiera, la conocida UIF, que habla del blanqueo de capitales, trata estos temas específicos. El monto total de la deuda de Vicentín llega a casi 100.000 millones de pesos, 99.345, más o menos según el expediente judicial del concurso y a febrero de este año. Parte de esa deuda, el 20%, ¿saben a quién se la debe? Al Banco Nación. 18.162 millones de pesos. Casi 20 millones, casi el 20% de lo que debe. En el último mes del gobierno anterior, es decir, noviembre del 2019, Vicentín recibió del Banco Nación un crédito por día. Un crédito por día. 2 meses después, en febrero del 2020, la empresa que no usó ese dinero para pagar las deudas que ya tenía, se presentó a un concurso de acreedores. Y acá viene lo que les decía antes. La Unidad de Investigaciones Financieras denuncia a la empresa y a González Fraga y a Mauricio Macri por haber llevado adelante una maniobra defraudatoria en contra del Estado. El mecanismo es muy fácil. Esas empresas asociadas, de las cuales Vicentín Argentina forma parte a través de algunos accionistas mayoritarios, que se llaman Vicentín y Pico, se endeudaba con ellas y firmaba los controles con los productores argentinos, pero esa plata no la usó para pagar su deuda. Le entregó una parte de Vicentín Argentina a una empresa extranjera, Genova. Entonces, primer punto de utilidad social de la empresa, la defensa de los acreedores y la sostenibilidad de la empresa. 7% de la producción agropecuaria exportable de la nación. Acá tenemos las razones de cuál fue la medida por la cual el presidente de la nación tomó en este caso. Entonces tenemos, resumiendo, el DNU de Alberto Fernández, compatible absolutamente con el artículo 17 de la Constitución Nacional, que prevé la expropiación, con el artículo 57 de la ley 21.419, que habla de la ocupación temporaria, 2 meses. Artículo 59, que dice que la puede resolver el Poder Ejecutivo, es decir, la administración del país. Hoy nos enteramos que el juez de la causa del concurso, no del vaciamiento, dictó una medida cautelar, es decir, una medida por la cual deja sin efecto el artículo primero del DNU, que interviene la empresa Vicentín, repone a sus anteriores directores, que fueron elegidos en una asamblea de accionistas, algunos de ellos acreedores de Vicentín, y le dice a los interventores que designó el Estado: ustedes pueden ser veedores, no se hagan problema. Varias cosas para decir. El juez, en la misma sentencia, se declara incompetente. Es decir, dice: no soy yo, el juez natural, garantía constitucional también, que tengo que resolver esta situación. Pero no se preocupe, como llegó esta causa y hay un peligro en la demora, hay que preservar el patrimonio, hay que hablar de la constitucionalidad, me voy a abocar al tema. Y dice que va a reponer a los miembros. Primera cuestión, incompetente. Hay una ley dictada ya hace años, que es la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en contra del Estado. Es decir, que esta es la ley que debería aplicar este juez. Pues no la aplicó. El juez debería haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 26.854 para intervenir de la manera que intervino. ¿Por qué? ¿Qué dice ese artículo 2?
establece que los jueces incompetentes deberán abstenerse de decretar medidas cautelares. No está facultado para hacerlo porque no hizo esto. La ley se lo prohíbe expresamente. Entonces, como primer punto, ¿qué pasa cuando un juez incumple una ley que le prohíbe expresamente hacer algo? Comete un delito, el delito de prevaricato, que está en nuestro Código Penal argentino, que no fue reformado y no fue modificado y no es una reforma reciente, sino que el delito de prevaricato pena la comisión del delito de prevaricato a los jueces que fallen contra derecho, contra la ley. Debería investigar algún fiscal si hubo o no hubo prevaricato. Ahora, control de constitucionalidad. ¿Puede un juez que se declara incompetente el mismo, no que lo declararon, el mismo juez se declaró incompetente, dejar de aplicar un DNU sin declararlo inconstitucional? De ninguna manera, no está facultado para hacerlo. Entonces, el otro gran error de este juez que intervino de manera ilegal, arbitraria, fue ese. No cumple con la ley de medidas cautelares contra el Estado, incumple esa ley, incumple el Código Procesal porque se declara incompetente. Y bueno, razones que él solo sabrá lo llevan a tomar esta determinación. Pero es importante recordar lo que se dijo anteriormente. Entonces, ¿qué pasos restan? ¿Cómo sigue? No lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que el presidente de la Nación, al dictar el DNU 522-2020, lo hizo en un todo de acuerdo con la ley. Y que el juez que repuso los anteriores directores y dejó sin efecto la intervención, actuó fuera de la ley. Hablemos de Vicentín, hablemos de derecho y hablemos de algunas cosas claras.